Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giovanni Joel Cicalpoca García y con mis compañeros Israel Muñoz Camarón y Arturo Mendieta Polvo explicaremos dos ejercicios referentes a los principios de vectores. Para empezar, explicaremos qué es un vector en R3. Cuando hablamos de R3 es porque tenemos un espacio geométrico tridimensional, donde se considera la distancia dirigida de un punto a tres planos mutuamente perpendiculares. Estos lados se forman al momento de tomar tres rectas perpendiculares entre sí. Todas se interceptan en un punto de origen, el cual denota por cero. Estas rectas se denominan como ejes de coordenadas y se designan como el eje X, Y y Z. Por lo general, los ejes X y Y se consideran en un plano horizontal y el eje Z en un plano vertical. Pues el problema desarrollado nos dice que si FR3 es igual a 9 newtons y nuestro ángulo θ, vamos a llamar como ángulo θ, de 30 grados, y nuestra variante θ, vamos a llamarlo así, sería de 45, nos dice que determinamos la magnitud y los ángulos directores coordenados de la fuerza resultante que actúa sobre la junta de la rótula. Y pues aquí tenemos el dibujo, el diagrama, en donde se nos muestra un plano de tres dimensiones, X, Y y Z. Pues aquí tenemos que calcular lo que dice, que tenemos la fuerza resultante que actúa sobre la rótula. Yo creo que la rótula es esto, la verdad no sé. Y pues ya, vamos ahí. Pues primero antes dice que vamos a resolver que F1, F2 y F3 en sus componentes de X, Y y Z, como se muestra en la figura. Nos dice que F1, F2 y F3 se pueden expresarse en una forma de vector cartesiano, pues eso ya lo conocemos, ¿no? Por el teorema de Pitágoras, que se pone en un plano, pues aquí tenemos tres planos, podemos sacar tres planos. Un plano en la F en la fuerza 1, un plano en la fuerza 2 y un plano en la fuerza 3, ¿no? Y pues respectivamente se hacen triángulos y desde ahí pues podemos basarnos, ¿no? Para pues poder sacar sus componentes y sus vectores. Pues ya, para no perder más tiempo, pues aquí tenemos una pequeña imagen que nos muestra el primer plano, ¿no? Y cómo están sus ángulos, sus direcciones, sus componentes, que si son negativos o positivos, ¿no? Entonces aquí a todo nos indica. Entonces, pues para primero sacar, después multiplicamos, que es 10 coseno de 60 más 10 coseno de 60 por coseno de 30, eso en J o en Y, como se le quiere llamar, más 10 seno de 60, eso sería en Z o en K, ¿no? Aquí ya lo tenemos puesto. Aquí ya pues ya puse las direcciones que van a tomar, qué valores, si es negativo o positivo. Pues así va a ser con todo. Aquí tenemos nuestro segundo plano, donde aquí vamos a utilizar como está dividido, está en dos triángulos, pues podemos sacarlo por fracciones. Entonces pues aquí ya tenemos las fracciones para poder despejarlas y así ya pues hacerlas. Aquí me falta un menos, porque es menos y como se muestra. Y pues ahí, en este caso solo el plano está ubicado en el valor de 2, en el valor de y y en el valor de k, y 0 en j o 0 en y, como se muestra, ¿no? Es un plano de 2, nada más 2 dimensiones, y es por eso que se hace esto. Después tenemos nuestra fuerza resultante en 3, que nos dice que 9 cosenos de 45 por seno de 30, ¿no? Que sería esto, la fuerza de X. Entonces 9 coseno por 45 por seno de 30, ¿no? Después nos dice que tenemos a 9 coseno de 45 por coseno de 30. Se repite lo mismo. Eso es nuestro valor de J. También tenemos aquí ubicado nuestro valor, que es menos J. Más 9 seno de 45. Y pues K, como se muestra en la imagen, va para abajo. Y es por eso que se toma ese valor. Ya después de haber sacado todos nuestros vectores de nuestras fuerzas,
comenzamos a sacar la fuerza resultante, que pues como todos sabemos es una simple suma vectorialmente, ¿no? Los I con los I, los J con los J y los K con los K, ¿no? Y ahí ya sacamos nuestro vector resultante, que va a ser este. Después nos pide en el problema que saquemos la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la rótula. Como ya conocemos nuestro vector, ya podemos sacar nuestra fuerza resultante que actúa sobre la rótula. Y pues con la fórmula esta, que nos dice que F, fuerza resultante, es igual a la raíz cuadrada de la fuerza resultante en X al cuadrado más la fuerza resultante en Y al cuadrado más la fuerza resultante en Z al cuadrado. Y pues ya solo sustituimos, que cuando tenemos nuestro vector resultante, pues ya solo sustituimos y nos dice que nuestra fuerza resultante que actúa sobre la rótula va a ser de 9.630. Y ya de ahí ya es fácil todo, ya conociendo vectores, dirección, ya ahora podemos sacar nuestros ángulos directores de coordenadas de FR. Y pues ya aquí tenemos alfa, beta y gamma, ¿no? Bueno, los quise nombrar así para que no se confundieran, pero pues en realidad son las coordenadas de las fuerzas resultantes en X, las fuerzas resultantes en Y y las fuerzas resultantes en Z. Entonces pues ya tenemos que, nos dice que es igual al coseno de menos 1 por la fuerza resultante en X sobre la fuerza resultante total. Y pues esto ya nos va a dar nuestros ángulos directores básicamente. Eso nos daría en el primero, que sería 115 grados, en el segundo 97 grados y en el tercero 154 grados. Entonces de ahí ya tenemos realizado los dos incisos que nos pedía, que uno era encontrar los ángulos directores y el otro la magnitud de la fuerza resultante que actuaba sobre la rótula. Bien, mi nombre es Arturo Mendieta Polvo, soy del tercer cuatrimestre del grupo J y esta presentación va para la asignatura de mecánica de cuerpo rígido. Bien, lo que se nos presenta es un ejercicio con respecto a descomposición de vectores en 3 dimensiones. Previamente se les ha mostrado una imagen más a detalle de lo que consta el problema. Bien, tenemos dos vectores, cada uno con su magnitud. En este caso el vector 1 tiene una magnitud de 50 libras y el vector 2 una magnitud de 180 libras. Ok, para despejar primeramente el vector 2, como podemos notar, contiene ángulos. Estos ángulos son los ángulos directores. Así que para obtener el componente con respecto al eje que queramos encontrar, simplemente debemos sustituir. En este caso es el eje X y eje Y. Bien, podemos comenzar por el eje X. Tenemos que tomar en cuenta las funciones trigonométricas y relacionarlas con el problema. Estas nos dicen que el coseno de un ángulo va a ser igual a su cateto adyacente sobre su hipotenusa. En este caso el cateto adyacente corresponde a la magnitud que hay en cada uno de los ejes. Y la fuerza obviamente corresponde a la magnitud del vector que queramos encontrarle su componente. Bueno, sustituyendo los datos para obtener nuestra fuerza de componente, sustituimos valores y pasamos en este caso nuestra fuerza hacia el otro lado multiplicando. Así tenemos estas ecuaciones que se encuentran en esta parte. Ahora lo que queda hacer es sustituir cada uno de los ángulos que tenemos para encontrar los componentes de ese vector. En este caso, con respecto a X, tenemos un ángulo de 60 grados, así que sustituimos el coseno de 60 por nuestra magnitud, que son 180 libras, dándonos 90 libras. Este mismo caso se comparte con el componente en el eje Z, debido a que igualmente tenemos 60 grados, así que tenemos el mismo valor. En el caso del eje Y, tenemos un ángulo de 135 grados, así que aplicamos lo mismo, que sería el coseno de 135 por nuestra magnitud, dándonos un valor de menos 127.27 libras. Bien, y aquí tenemos los componentes de nuestro vector 2.
Para el vector 1 de 50 libras tenemos representado un pequeño triángulo que nos relaciona ciertamente la medida que tiene con respecto a nuestro vector 1. Bien, en este triángulo pequeño podemos imaginar un ángulo que podríamos denominarlo como gamma, así que para obtener de una manera más eficiente el valor de el coseno o el seno, hacemos uso de las unidades que nos presenta el problema, que son 25, 24 y 7. En este caso dibujamos el ángulo en esta parte del triángulo rectángulo, así que tenemos que el coseno de este ángulo, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, nos da igual a 7 sobre 25. Igualmente el seno nos daría el cateto opuesto sobre la hipotenusa, dándonos 24 sobre 25 como se nos muestra en el problema. ¿Para qué nos funcionará esto? Pues para no realizar en este caso el coseno del ángulo, debido a que no tenemos un ángulo en sí que nos represente la relación de los ejes con nuestro vector. Bien, entonces ahora tenemos que, como este vector se encuentra solamente relacionado entre el eje Z y el eje Y, no hay ninguna componente en el eje X, como podemos ver, entonces se le pone que nuestro componente en X del vector 1 es 0. Bien, ahora hacemos lo mismo, que sería el coseno de nuestro vector por la magnitud del vector. En este caso ya tenemos el coseno, que sería 7/25, como lo hemos obtenido aquí, por nuestra magnitud, dándonos un valor de 14 libras. Y para el eje Z igualmente se usa el seno, porque es el opuesto, y vemos que la relación aquí con respecto a el vector es el opuesto. Así que utilizamos el seno, que sería 24/25 por nuestra magnitud de 50 libras, dándonos un valor de 48. Ojo, en este caso tenemos que ponerlo negativo debido a que se encuentra debajo o del lado negativo de nuestro eje. Siempre se nos muestra nuestro eje del lado positivo, pero en este caso, como se encuentra hacia abajo, entonces sería negativo. Bien, teniendo ahora nuestros componentes, tenemos que en el vector 1 tenemos 0, 14 y menos 48, así que lo sustituimos, pero a cada uno ponemos una letra distinta, en este caso para X, Y, para Y, J y para Z, K. Igualmente para el vector 2, que tenemos las componentes de 90, menos 127.27 y 90 libras. Sustituimos de nuevo con I, J y K. Ahora realizamos una simple suma, que sería 0 más 90, 14 menos 127.27 y menos 48 más 90, teniendo ya los componentes de nuestro vector resultante. Ahora, para obtener la magnitud de este vector, simplemente hay que realizar la raíz de la suma de sus cuadrados y obtenemos nuestro vector resultante. En este caso sustituimos cada una de los componentes y las elevamos al cuadrado. Realizando su suma, sacamos la raíz y obtenemos la magnitud de nuestro vector. Y bueno, como bonus, vamos a explicar cómo calcular un vector unitario. Este es nuestro vector. Menos 2 en Y, más 2 en J, más 1 en K. Y para calcular el vector unitario tenemos que dividir el vector V sobre su magnitud. Y para calcular su magnitud tenemos que hacer la raíz cuadrada de los cuadrados de sus componentes. Aquí tenemos que sus componentes son menos 2 en Y, más 2 en J, más 1 en K. Y haciendo la operación nos quedaría como raíz cuadrada de 9. Y la raíz cuadrada de 9 sería 3. Y ahora solo falta dividir la magnitud sobre el vector y quedaría como menos 2 tercios en Y, más 2 tercios en J, más 1 tercio en K. Y bueno, así de simple se soluciona el vector unitario. Y sin nada más, hasta luego.